Bueno, este es el tercer video de la clase 4. Recuerden que estamos viendo el modelo lineal general. En el primer video lo presentamos, en el segundo video aprendimos cómo incorporar variables cualitativas, en particular variables dummy. Y ahora vamos a ver cómo incorporar variables en forma no lineal a nuestro modelo general. Recordemos primero que el modelo lineal no es tan lineal como el nombre sugiere. Este modelo, de hecho, lo podemos ver como que es lineal en las variables, porque tanto todas las x aparecen como funciones, perdón, y aparece como, como función lineal de todas las x, pero también el modelo es una función, es lineal en los parámetros, en el sentido de que y es una función lineal de todos los betas, beta 1, beta 2 hasta beta k. Y recordemos también que mínimos cuadrados solo requiere linealidad en los parámetros, es decir, que el modelo sea lineal en todos estos betas, no así que sea lineal en las variables. Entonces, nos vamos a concentrar en cómo incorporar variables en forma no lineal en nuestro modelo y especialmente cómo vamos a hacer las interpretaciones en nuestro modelo cuando tengamos variables no lineales. Algunos ejemplos ya lo hemos visto, en particular cuando tenemos variables en logaritmos. En un modelo logarítmico log-log, recuerden que tanto la variable dependiente como la variable explicativa aparecen no linealmente. En ese contexto, el coeficiente de regresión beta 2 es una elasticidad. En un modelo semilogarítmico, los que llamamos también log-lin, lo que aparece en forma no lineal es la variable dependiente nada más, la variable explicativa sigue siendo lineal y el coeficiente es una semielasticidad. Así que ya hemos visto esto, pero volvamos a la carga con la interpretación de estos modelos y comparemos con algún otro caso como el modelo lineal. Entonces vamos a hacer el esfuerzo de estar pensando en cada caso en qué modelo estamos parados y cuáles son las unidades de medida de las variables. Y vamos a ver que aunque pensemos en variables que siempre están medidas en pesos, y pensemos siempre en un coeficiente de regresión igual a 0,5, perdón, vuelvo para atrás, aunque nos restringamos a este caso particular, veamos cómo el mismo número se interpreta de formas muy diferentes dependiendo de en qué modelo estamos. Entonces, cuando estamos en un modelo lineal, como este, tanto y como x aparecen en forma lineal, si beta 2 es 0,5, ¿qué interpretación tienen? Recordemos que x y y están medidas en pesos, entonces el efecto marginal se interpreta como que si x aumenta en 1 peso, y aumenta en 0,50 pesos. En realidad el valor esperado de y aumenta en 0,50 pesos o 50 centavos, ¿no? Fíjense cómo acá, primero, el valor 0,5 de beta 2 lo usamos exactamente igual, y nos importan las unidades de medida, tanto de y como de x, ¿sí? Que es en pesos. Ahora, si nos movemos a un modelo log-log, tanto y como x están en logaritmos. Si beta 2 es 0,5, la interpretación es que si x aumenta en un 1%, y aumenta en 0,5%. Fíjense que otra vez, acá usamos el mismo valor de beta 2, 0,5, pero en este caso 0,5 es una elasticidad, así que no nos importaron ni las unidades de medida de y ni las unidades de medida en x. Ambas variables están cambiando en términos porcentuales. En un modelo log-lin, que tenemos y en logaritmos y x en forma lineal, si beta 2 es 0,5, lo interpretamos como que si x aumenta en 1 peso, y aumenta en 50%. Fijémonos que acá no usamos 0,5, sino que lo tuvimos que transformar, tuvimos que tomar 0,5 por 100%, porque este es un modelo semilogarítmico, de manera que la semielasticidad es 50, y no nos importaron las unidades de medida de y, que está cambiando en forma porcentual, pero sí las de x, que aumentan marginalmente en 1 peso.
Y en el último ejemplo tenemos un modelo link-log, es decir, que el logaritmo también está, pero en las x, mientras que y aparece medida en pesos. Si beta 2 es 0,5, se interpreta como que si x aumenta en un 1%, y aumenta en 0.005 pesos. Ese 0.005 sale de dividir el valor del coeficiente 0,5 dividido 100. X está aumentando en términos porcentuales y lo que nos importa son los cambios en unidades de medida de Y. Muy bien, entonces fíjense cómo que la magnitud de beta 2 en sí misma no nos dice nada si no somos capaces de poner ese número en el contexto del modelo en el que estamos y de las unidades de medida de las variables. ¿Ok? Pasemos ahora a pensar en otra forma de no linealidades que pueden aparecer en nuestro modelo. Y vamos a inspirarnos en lo que sugieren estos datos. Esta es la realización de una muestra aleatoria, es un gráfico de dispersión, que sugiere que más que una relación lineal entre y y x, podría haber una relación cuadrática. ¿Sí? Da la impresión, por lo que gráficamente sugiere esta nube de puntos, que a medida que que x aumenta, y en promedio cae, pero esa caída en y no es siempre igual. Para valores pequeños de x, el cambio en y parece ser despreciable, muy chiquito, y a medida que x aumenta, el cambio en y parece ser cada vez más grande. ¿Sí? Una caída en y cada vez más grande. Esto inspira la posibilidad de proponer un modelo que incluya variables cuadráticas, como el que tenemos aquí, incluyendo un término con la variable x en forma lineal y otro término más cuadrático en x, es decir, donde x aparece elevada al cuadrado. En este caso, el efecto marginal de x va a venir dado ahora por la derivada del valor esperado de y respecto de x, pero x aparece en dos términos, así que la derivada también va a tener dos términos. La derivada de este primer término es simplemente beta 2, y la derivada de este segundo término es, bajamos el exponente, 2 veces beta 3 por x. Así que este es el efecto marginal de x sobre el valor esperado de y para un modelo en donde x aparece en forma lineal y cuadrática. Fíjense que el efecto marginal ya no es una constante, como estábamos acostumbrados hasta ahora. En este caso, el efecto marginal depende de beta 2, de beta 3 y también del valor que asignemos a las x. Entonces, la magnitud del efecto depende de dos parámetros distintos y además del valor que asignemos a una variable. Entonces, cuando nos preguntemos cuál es el efecto, ya el efecto marginal no es constante para todas las observaciones. Recuerdan que esto es algo que decíamos antes. En los modelos lineales en las variables, el efecto marginal es beta 2. Para cualquier i, para cualquier observación. En este caso, el efecto marginal no es igual para todas las observaciones porque depende de x sub i. Pero no solo la magnitud del efecto depende de x sub i. Supongan que tenemos un caso en donde beta 2 es positivo y beta 3 es negativo. En ese caso, a medida que x aumenta, el efecto marginal positivo se puede transformar en negativo porque esta parte negativa, si dijimos que beta 3 es negativo, cada vez va a pesar más hasta que compense el valor de beta 2 que es positivo. Entonces, no solo la magnitud del efecto depende de las x. En los casos en que beta 2 y beta 3 tienen distintos signos, el signo del efecto marginal también depende del valor que asignemos a las x. Entonces volvamos a la nube de puntos y ahora superponemos en rojo la estimación de una regresión lineal en x y en verde la estimación de una regresión cuadrática, es decir, que incluye no solamente x, sino también x al cuadrado.
Fíjense que por construcción, el modelo lineal, que es la regresión estimada roja, predice un efecto marginal constante de X sobre Y. Y es muy importante entender bien lo que queremos decir cuando decimos por construcción. Cuando proponemos un modelo lineal para relacionar a Y con X, le estamos pidiendo a la regresión que resuma en un solo coeficiente, en el coeficiente de regresión, que es la pendiente de esta recta roja, que resuma en un solo número constante el efecto marginal de X sobre Y. No es que los datos nos dicen que ese efecto marginal es constante, es que nosotros le estamos pidiendo a los datos que lo resuman en un número, aprender al proponer un modelo que por construcción es lineal. ¿Sí? Cuando permitimos más flexibilidad, eso sucede en el modelo cuadrático, los datos nos pueden además informar si ese efecto marginal parece variar o no a lo largo de los valores de las X. Todo sugiere, obviamente que hay que hacer test de hipótesis, pero todo sugiere que en este caso el efecto marginal, que es la pendiente de esta parábola, va cambiando a lo largo de las observaciones. A medida que X aumenta, el efecto pasa de ser levemente negativo o nulo, perdón, levemente positivo o nulo, a ser negativo, a ser muy negativo. ¿Sí? Muy bien. Otra forma de incorporar, entonces vimos ya dos maneras de incorporar no linealidades en las variables en el modelo general, mediante logaritmos, mediante variables al cuadrado. Otra forma de incorporar no linealidades es incluyendo interacciones entre variables. Vamos a motivar esta aparición de interacciones con la siguiente pregunta. ¿Recuerdan que vimos ejemplos sobre los retornos que tiene la educación sobre los salarios? Bueno, vamos a preguntarnos justamente en el retorno de un año más de educación, si ese retorno es el mismo para cualquiera, ¿sí? Es decir, ¿tiene el mismo efecto sobre la productividad o sobre los salarios un año más de educación para cualquier individuo, para cualquier trabajador? Es factible que el talento, por llamarlo de alguna manera, potencie el efecto de la educación sobre la productividad, sobre los salarios. Es decir, que dos personas que recibieron la misma educación y una es más talentosa que la otra, eso tenga una repercusión mucho mayor en su productividad, ¿no? Entonces, lo que estamos pensando es que un año más de educación puede rendir más, o sea, puede tener mayor retorno el mismo año de la educación para individuos con más talento. Entonces, de alguna manera lo que estamos pensando es que hay variables cuyo efecto se está potenciando, ¿no? Y la interacción entre variables justamente se usa para capturar situaciones en donde pasa eso, en donde una variable X, el efecto de una variable X se potencia o se atenúa con el de otra variable Z. Vamos a ponerlo formalmente. La manera de incorporar este tipo de interacciones en el modelo lineal es agregando términos multiplicativos entre las variables. Entonces, vamos a nuestro modelo. Si pensamos que Y es un determinante de X, al revés, perdón, si X es una variable explicativa para Y, obviamente X aparece del lado derecho, pero si además pensamos que el efecto de X puede verse potenciado o atenuado por otra variable Z, agregamos un nuevo término en el modelo, que es este, que es un término donde aparecen las variables X y Z multiplicadas entre sí. A estos términos los llamamos término multiplicativo o término interacción, y fíjense que el coeficiente que acompaña a esa interacción lo estamos llamando gamma. ¿Cuál es el efecto marginal ahora de X en este modelo con interacciones, en donde X aparece acá, pero también aparece acá? Bueno, otra vez vamos a hacer una derivada y vamos a tener que derivar esos dos términos. El efecto marginal de X viene dado por beta 2, que es la derivada de este primer término donde aparecía X, más
la derivada del segundo término, gamma por z, ¿ok? Entonces, otra vez, fíjense que en los modelos que incluyen interacciones entre variables, el efecto marginal de x ya no es constante. Nuevamente depende de más de un parámetro, en este caso de beta 2 y de gamma, y también de los valores de las variables, en este caso de la variable que aparece interactuada con x, que es z. Entonces, vamos a ponernos algunos ejemplos para ver cómo interpretar este efecto marginal. Si tanto beta 2 como gamma son positivos, este efecto marginal nos dice que aumentos en z potencian el efecto positivo de x sobre el valor esperado de y. Es decir, si beta 2 es positivo, nos está diciendo que el efecto directo de x sobre y es positivo. Pero además, como el efecto de x sobre y se potencia con z, porque gamma es positivo, aumentos de z agrandan ese efecto directo que tiene x sobre y. Entonces, el efecto directo y el efecto indirecto vía z van en la misma dirección. Otro ejemplo, si beta 2 fuera positivo pero gamma es negativo, aumentos de z atenúan el efecto positivo directo que tenía x sobre y, ¿ok? Si esto es negativo, a medida que z aumenta, este término se hace cada vez más grande, atenuando este efecto positivo, e incluso para un z lo suficientemente grande podría más que compensar este efecto indirecto al efecto positivo directo. Entonces, noten que cuando el signo de los coeficientes coincide, ya sea que ambos son positivos o ambos son negativos, una variable potencia el efecto de la otra. Vimos el caso de que los dos coeficientes fueran positivos. Si los dos fueran negativos, aumentos de z hacen cada vez más negativo el efecto de x, o sea, van en la misma dirección. De lo contrario, cuando un coeficiente es positivo y el otro negativo, la interacción hace que el efecto se atenúe, haciéndolo menos positivo o menos negativo, ¿sí? Tirándolo para el cero. Muy bien. Nuevamente un ejemplo con interacciones, supongamos que el salario Y depende de los años de educación, que llamamos X, y de los años de experiencia laboral, que llamamos Z, y supongamos que también creemos que la educación tiene un efecto positivo sobre los salarios, y que ese efecto positivo se potencia con la experiencia laboral, de manera que más educación aumenta los salarios, pero que si mayor educación se da en gente que tiene más experiencia laboral, el salario aumenta más todavía. En ese caso, propondríamos un modelo que incluye interacciones entre X y Z, o sea, entre la educación y la experiencia laboral, y esperaríamos encontrar qué signos para los coeficientes. Bueno, esperaríamos beta 2 positivo, porque estamos diciendo que creemos que la educación tiene un efecto positivo sobre los salarios, y también un coeficiente gamma positivo esperaríamos, porque decimos que creemos que el efecto de la educación sobre los salarios se potencia con la experiencia laboral. Hasta ahora trabajamos con variables que pueden interactuar, pero ambas variables son cuantitativas. Años de educación, años de experiencia laboral. ¿Qué pasa si una de esas variables, por ejemplo z, fuera una dummy? Entonces veamos cómo trabajar con interacciones con variables dummies. Volvamos al modelo con una interacción. Teníamos x que aparecía en forma lineal, y x va a aparecer interactuada, pero ahora con una dummy. Con la dummy género, por ejemplo. Una dummy que se llama hombre, que vale 1 para los hombres y 0 para las mujeres. Como siempre que aparecen las variables dummies, podemos pensar que tenemos dos modelos, uno para cada valor de la variable dummy. Entonces, tenemos un modelo para las mujeres, cuando la dummy vale 0, fíjense que este término de interacción desaparece, y nos queda simplemente un modelo
Y igual a beta 1 más beta 2 por X, más obviamente el término aleatorio. Y otro modelo para los hombres, en donde reemplazamos la dami hombre por un 1, entonces va a aparecer otro término más con gamma por XY. ¿Ok? Entonces, fíjense que para los hombres se refleja esta interacción porque la dami vale 1. De la misma manera que tenemos un modelo para las mujeres y un modelo para los hombres, vamos a poder computar un efecto marginal de X sobre Y para las mujeres y un efecto de X sobre Y para los hombres. Entonces, fíjense cuáles son esos efectos marginales derivando el modelo correspondiente. Entonces, acá aplicamos esperanza, luego derivamos, y fíjense que el efecto marginal de X sobre el valor esperado de Y para las mujeres simplemente es beta 2, porque X aparece en un solo lugar, acá, pero para los hombres es un poquito más complicado porque X aparece acá y aparece acá. Entonces, cuando derivamos el valor esperado de Y respecto de X para los hombres, aparece beta 2 más gamma. Entonces, fíjense cómo en un modelo con interacciones, en un modelo con interacciones con una dummy, la pregunta de cuál es el efecto marginal de X sobre Y depende del valor que tome la dummy. Como antes decíamos que dependía del valor que tome la otra variable, Z. Veámoslo gráficamente. Tenemos el modelo de regresión con una interacción con la dummy hombre, y como siempre, para poder hacer la gráfica, vamos a suponer algunos signos para los coeficientes. Vamos a suponer que beta 2 es positivo, es decir, el efecto directo de X sobre Y es positivo, y gamma también es positiva, es decir, que vía la interacción hay una potenciación del efecto directo de X sobre Y, sobre el valor esperado de Y, mejor dicho. Entonces, veamos cómo sería la regresión estimada para una mujer y la regresión la regresión no estimada, la regresión poblacional. Acá estamos hablando del valor esperado de Y y de los verdaderos parámetros. ¿Cómo sería la regresión para los hombres y la regresión para las mujeres? Empecemos por las mujeres. Acá tenemos Y esperanza de Y en el eje vertical, y acá tenemos las X. ¿Cuál es la ordenada del origen para las mujeres? Beta 1, acá. La recta de regresión estimada es la roja, que tiene una pendiente igual a beta 2. La regresión de los hombres es la azul, tiene una ordenada al origen también igual a beta 1, entonces fíjense que tanto la regresión de hombres como mujeres sale de la misma ordenada al origen, pero tiene distinta pendiente. ¿Por qué? Porque la pendiente de los hombres es beta 2 más gamma. Si suponemos que gamma es positiva, la pendiente de los hombres es mayor que la pendiente de las mujeres. Esto nos estaría diciendo, si este fuera un modelo de salarios, no sé, y estos fueran años de educación, estaríamos diciendo que cada año adicional de educación rinde más para los hombres que para las mujeres. De otra manera, el salario esperado de los hombres siempre es mayor que el de las mujeres, pero la brecha se abre cada vez más a medida que comparamos hombres y mujeres con más nivel educativo. Eso estarían diciendo estas regresiones. También podríamos tener otros signos. ¿Qué pasa si beta 2 es positivo? Es decir, el efecto directo de la educación sobre los salarios esperados es positivo, pero hay una atenuación de ese efecto vía la interacción con el género. Es decir, para los hombres, la pendiente, que es este otro ejemplo que estamos graficando acá, la pendiente es menor porque gamma es negativa. Entonces, en este ejemplo lo que estaríamos diciendo es que el retorno a la educación para los hombres es menor que para las mujeres, lo que hace que a medida que aumentamos los años de educación, la brecha de educación, ahora la brecha de salarios, en este caso a favor de las mujeres, se va ampliando respecto de los hombres. ¿Ok? Ahora metamos
agreguemos a las dummies multiplicativas que acabamos de aprender, las dummies aditivas que ya habíamos aprendido en el video anterior. Entonces tenemos X aparece como siempre, en forma lineal. Tenemos una dummy aditiva, que es la dummy hombre, vale 1 para los hombres y el coeficiente que acompaña es delta. Y otra vez la misma dummy, pero que aparece en forma multiplicativa con la variable X. Entonces, fíjense cómo aparecen la variable X, la variable hombre, y después una interacción entre ambas. El primer término, que es la dummy aditiva, este término que es delta por hombre, permite que las ordenadas al origen difieran. Eso es lo que habíamos visto en el video anterior. Y este término multiplicativo permite que difieran las pendientes de las regresiones entre géneros. Entonces, al incorporar dummies aditivas y dummies multiplicativas, las regresiones entre hombres y mujeres pueden diferir tanto en ordenadas al origen, vía este término, como en pendientes vía este otro término. Entonces, vayamos a la gráfica otra vez. Supongamos que todos los coeficientes son positivos, todos los parámetros. Entonces, tendríamos una ordenada, la regresión de las mujeres está dada por beta 1 más beta 2 por X, ¿ok? Esa es la regresión de las mujeres. ¿Por qué? Porque hombre vale 0 y acá también, entonces estos dos términos se anulan en la regresión de mujeres. Y lo que tenemos es esta línea roja, que tiene una ordenada al origen beta 1 y una pendiente igual a beta 2. Si todos los parámetros son positivos, la regresión de los hombres va a tener una ordenada al origen más alta, que es beta 1 más delta, y una pendiente también mayor, que es beta 2 más gamma. Por supuesto, podríamos tener otra situación como esta, y ustedes me dirán qué signos deberían tener los parámetros para que las regresiones sean las que están graficadas acá. Y con esto termina la clase, quiero decir, con esto termina el video 3 de la clase 4.